Comenzamos nuestro periodo de primicias durante todo este mes de enero. Y lo hacemos precisamente porque es el principio del año. Por eso se llaman las fiestas de las primicias, no era nada más era una, sino que principalmente eran tres fiestas. Una era la fiesta de la cebada, la otra era la fiesta del trigo y la otra era la fiesta de los frutos de los árboles. Y estas se hacían durante los meses de abril, mayo y junio, que eran el principio del año del pueblo de Israel, allá en Israel, del pueblo judío. Ellos celebran precisamente el calendario judío y que comienza en el mes de abril, según nosotros. Ellos comienzan en abril, el principio de año. Y nosotros que llevamos el calendario gregoriano, a partir del nacimiento del Señor Jesucristo hubo unos cambios y empezaron a sacar estos periodos de tiempo de tal manera que reconocemos el antes de Cristo y después de Cristo, y nosotros llevamos ahorita el 2018 después de Cristo. 2018. Entonces estamos ahorita nosotros celebrando el inicio de año, que es enero, febrero y marzo, es el primer trimestre del año. Y ellos, los judíos, es abril, mayo y junio. Pero nosotros queremos no participar en las fiestas de las primicias con los calendarios judíos, porque no es una ley que Dios estableció para el pueblo cristiano. Era una ley que Dios había establecido para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, y que ellos tuvieran las bendiciones que esto traía por consecuencia si ellos guardaban el mandamiento que Dios les estaba dando, de traer las primicias. Nosotros lo practicamos, el traer las primicias, porque es un principio bíblico de bendición. ¿Cuál era el principio de bendición que Dios había establecido para el pueblo de Israel? Él les dejó escrito en su palabra que debieran de traer esas primicias para que no se olvidaran de que Él era el que los había sacado de la esclavitud de Egipto, los había traído a través del desierto, los había cuidado, los había alimentado y los había introducido a la tierra de Canaán. Les había dado prosperidad sobre toda esa tierra, de tal manera que ellos recibieron ciudades que no edificaron, campos que no habían cultivado, árboles que no habían sembrado, ya todo lo tenían ya puesto, a la mesa puesta cuando ellos entraron. Y Dios les dice que se iban a presentar a principios de año con esas primicias, y les llama las fiestas de la primicia. Y la palabra fiestas en el significado del pueblo hebreo quiere decir un tiempo señalado por Dios. Quiere decir que aquellas fiestas de las primicias era un tiempo señalado por Dios en el cual debían de hacer aquella acción. Y en este caso las primicias eran en 3 ocasiones y ahorita las vamos a leer. Y lo importante es que ellos tenían que llevar aquel primer fruto de la tierra agradeciendo y reconociendo que de Dios recibían todas las cosas. Y además lo hacían porque Dios estaba en el compromiso de hacer que el resto de la cosecha resultara bien y la siguiente resultara bien, o sea que todo el resto fuera bendecido. De tal manera que ellos sabían que en la medida que ellos cumplieran con estas normas y estas leyes que Dios les había establecido, ellos iban a tener bendición. Entonces nosotros como pueblo cristiano, ¿qué tenemos? Tenemos la palabra de Dios. Tenemos las normas que Dios enseña para el pueblo de Israel. Y una cosa sí sabemos, que el pueblo de Israel es una de las naciones más bendecidas sobre la faz de la tierra. Busquémosle en lo económico,
es el pueblo más rico sobre la faz de la tierra. Es el pueblo más rico. Tal vez como nación no sean más ricos, pero el pueblo más rico sí lo es, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay judíos en todo el mundo y tienen los mejores negocios, las mejores empresas y todo, y mucho de la economía mundial se maneja a través del pueblo de Israel. Y es una nación muy bendecida. Entonces, ¿qué podemos aprender? Yo siempre he dicho, ¿por qué Dios bendice a su pueblo? Pues porque son su pueblo. ¿Y nosotros qué somos? Su pueblo. Entonces, ¿por qué ellos están tan bendecidos y nosotros no tanto? Ahí entran las cosas. Es un pueblo que tiene promesas. Un pueblo que tiene circunstancias en las que Dios hizo pacto con ellos. Y si mientras ellos cumplan esas cosas, Dios los va a bendecir y a prosperar. Entonces, cuando leía yo acerca de las primicias y veía que algunas iglesias dicen, no tenemos que participar, eso es de los judíos, nosotros ¿para qué participamos de eso? Eso es para ellos, nosotros no tenemos que traer las primicias de la cosecha y eso. Dije, bueno, no como judíos, pero como creyentes una cosa sí sé. Dice la Biblia que algunas ramas de la vid del pueblo de Israel, de la nación de Israel, que es Dios, que es Jesucristo, dice que unas ramas fueron desgajadas y otras que eran vid silvestre fueron injertadas en la vid, de tal manera que ahora esas ramas ya forman parte del tronco, ya están injertadas, y esas ramas somos nosotros los gentiles, los que éramos silvestres, uvas silvestres, uvas silvestres. Ahora hemos sido injertados en la vid, ahora somos parte del pueblo de Dios. No somos de raza judía, pero formamos parte del pueblo de Dios y estamos a la par que el pueblo judío, recibiendo las bendiciones que Dios tiene para ellos y para nosotros. Entonces, no estamos sujetos para cumplir la ley que a ellos se les dio, pero sí podemos practicar ciertas cosas que ellos tienen como promesa y vemos que para Dios, para nosotros nos las da a entender para que si las practicamos, tengamos las bendiciones que esto trae por consecuencia. Por ejemplo, los diezmos y las ofrendas. Las ofrendas implican varias ofrendas, pero ahorita nada más vamos a concentrar en los diezmos y ofrendas así en general. Una de ellas es la primicia. Era una ofrenda. Pero bueno, lo importante es que los diezmos y las ofrendas, si entramos a Malaquías 3:10, me ponen Malaquías 3:10, dice, traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Esta palabra, el profeta Malaquías se la estaba diciendo ¿a quién? A la nación de Israel. Vamos a leer el versículos 8 y 9. Vamos a ver, dice, traed los diezmos al alfolí. Pero ¿qué había dicho en el 8 y 9? Dice, ¿robará el hombre a Dios? Y vosotros dijeron, ¿en qué te hemos robado? Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Dios le estaba hablando ¿a quién? Al pueblo de Israel, no a nosotros. Así nos hacemos, le estaba diciendo al pueblo de Israel. Pero Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel, ustedes me han robado en los diezmos y ofrendas, se han quedado con ello, no me lo han traído, o no han sido fieles, no han entregado el diezmo completo, medio diezmo, y como que sí, como que no, y que ahora como ya di el diezmo allí, ya no te puedo ayudar a la mamá, etcétera. Tenían varios argumentos para discutir, pero Dios les estaba diciendo, ustedes me han robado, pero pruébenme ahora, dice Dios, al pueblo de Israel.
Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. Entonces ese texto de las ofrendas y de los diezmos, Dios se los dio a los judíos, se los dio al pueblo de Israel. Entonces nosotros, ¿por qué diezmamos? Precisamente porque en Mateo, voy a permitirme leer una porción de la Sagrada Escritura. Mateo 6, 2, vamos a buscar la palabra. Esto es importantísimo porque aquí el Espíritu Santo derrota al Satanás. Dice, ¿qué estábamos hablando? Dice, cuando pues des limosna, está hablando de recursos económicos que tú des y que entregaban ellos al templo, le llamaban limosna. Y luego dice, pues cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas. Entonces, ¿dónde entregaban las ofrendas? En el templo, en las sinagogas. Pero llegaban y entregaban las limosnas y haciendo un escándalo, llevaban monedas para que sonara y bueno, hacían rimbombante, dice, no así como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Os digo que ya tienen su recompensa. Y luego ¿qué sigue diciendo? Cuando pues des limosna, dice, perdón, el 3, dice, mas cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Qué dice el 4? Para que sea tu ofrenda, tu diezmo en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Quiere decir que el Señor Jesucristo estaba sentado cerca de las alcancías de las ofrendas. Y Él de repente, cuando está enseñándole al pueblo, les empieza a enseñar. Cuando ustedes traigan su ofrenda al templo y lo están entregando, no hagan tocar sus platillos y hagan fiesta para que vean que ustedes dan mucho. Dice, ustedes háganlo en su corazón, en secreto, para que vuestro Padre que ve en lo secreto, fíjense una cosa, te recompensará en público. Quiere decir que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios, el dueño de las ofrendas del Antiguo Testamento, el Dios de Israel. ¿A quién le entregaban las ofrendas el pueblo de Israel? A Dios, al templo lo llevaban y allí se lo entregaban a Dios. Y Dios se lo entregaba a los sacerdotes para que ellos administraran como Dios les había indicado que lo hicieran. Entonces vemos que en aquel momento las ofrendas y todas eran llevadas al templo y eran las ofrendas y los diezmos, y Dios le estaba diciendo al pueblo, vosotros me habéis robado. No habían entregado las ofrendas, pero en ese momento vemos que Dios les lanza el reto, pero traigan las ofrendas y los diezmos y verán cómo van a ser abiertas las ventanas de los cielos. Entonces les decía que nosotros podíamos pensar que eso era para los judíos, pero no. En el Nuevo Testamento Jesucristo, que es Dios, dice, cuando tú des limosna, y no nada más eso, vamos a ver los otros 2 puntos porque es parte de lo que Dios nos quiere recordar hoy. Y luego dice en el versículo 5, Mateo 6:5, cuando ores, no seas como los hipócritas. Dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. ¿Qué es lo que hacían estos hombres? Sobre todo los muy religiosos, dice que tenían textos escritos en tiras, aquí en sus túnicas tenían unos cueritos
de piel donde tenían textos escritos y se ponían en las calles, así se paraban en una esquina y oraban en voz alta y estaban diciendo: oh Señor, yo diezmo, yo oro, yo esto, yo aquello, y oraban en voz alta para ser alabados por los hombres. Pero el Señor Jesucristo les está diciendo: cuando ustedes no lo hagan así, para ser visto por los hombres, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Y qué dijo de respecto de las ofrendas? Que para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Con respecto a las ofrendas, Dios dice que Él nos va a recompensar en público. Con respecto a la oración, que Él nos va a recompensar en público. Y luego veamos el versículo 16, capítulo 6, 16. Mas tú cuando ayunes, no seas austeros como los hipócritas, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Dice: pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Aquí vemos tres cosas que el Señor está poniendo en actualidad. Está diciéndole: los diezmos y las ofrendas y todo lo que entregaban al templo, síganlo entregando, pero háganlo de esta manera, no para presumir. Y yo los voy a recompensar. Mi Padre que ve en lo secreto los va a recompensar en público. Quiere decir, una recompensa pública, algo que se va a notar, algo que se va a ver. Y eso en cuanto a las ofrendas. Y luego con la oración lo mismo les dice. Y luego con el ayuno lo mismo les dice. Por eso hablábamos de cordón de 3 dobleces. En otro tiempo hemos hablado del cordón de 3 dobleces, que es el dar, el orar y el ayunar. Cuando nosotros damos, oramos y ayunamos, estamos haciendo una cuerda de 3 cordones. Y se ha demostrado que el cordón de 3 cuerdas es más resistente que el de 2 cuerdas, y es más resistente que el de 4, que el de 5 o que el de 6. Porque los demás sufren tensión. Ya hicieron pruebas, hicieron exámenes físicos haciendo tensiones, y veían cómo los que tenían 6 iban rompiendo su interior hasta que quedaban 2, 3 y estaban resistiendo más que aquellos que tenían muchos hilos. Entonces se demostró que la cuerda más poderosa es la de 3 cordones. Por eso el Señor de alguna manera nos está enseñando y recordando que el ayunar, el orar y el dar es una fortaleza espiritual en la cual Él nos va a bendecir. Por eso es que volvemos al Antiguo Testamento, y en Proverbios 3, versículos 9 y 10 tenemos lo siguiente. Dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Entonces, estas son promesas que Dios le había dado al pueblo de Israel. Nosotros no éramos del pueblo de Israel, éramos gentiles, pero una vez que aceptamos a Jesucristo, fuimos unidos a la nación de Israel y fuimos injertados. Si alguno quiere aprender más de este asunto, váyase a leer el libro de los Romanos. Estudia el libro de los Romanos, los primeros 8, 10 capítulos, y vas a ver la bendición que es como Dios nos injertó en el pueblo de Israel, y ahora formamos parte del pueblo de Dios junto con los israelitas, y nosotros los gentiles somos el pueblo de Dios. Por tanto, las promesas que tiene el pueblo de Israel también son promesas
para nosotros. Solamente que nosotros no estamos obligados a participar de lo que ellos tenían que hacer, porque era exclusivamente para ellos. En este caso, estábamos hablando de los diezmos y las ofrendas y las primicias. Esas son bendiciones que Dios les daba al pueblo de Israel para enriquecerlos, para bendecirlos. Y si nosotros entramos en esa obediencia, no vamos ahora a sacrificar un carnero, no vamos a hacer, no sé, algunas cosas como colgar las filacterias o varias cosas tradicionales que ellos tenían que hacer. Pero nosotros, en el espíritu de la palabra, nosotros tenemos una bendición muy especial. Y eso se llama los principios bíblicos. Una cosa es la ley que era para el pueblo de Israel y otra cosa es el principio bíblico. El principio bíblico es una norma moral, es una norma no escrita como tal, que trae una bendición, que no es obligación que tú la cumplas, pero si la cumples, vas a tener la bendición que aquel principio da a tu vida. Eso se llama lo que llamamos principios. Por ejemplo, el principio de hacer el ejercicio es un principio que algunas gentes tienen. Yo no paro de hacer ejercicio, yo tengo que hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque me da salud, me da fortaleza, me va a alargar años de vida, y es una realidad. Es una realidad. Hay gentes que no tienen ese principio. ¿Por qué? Porque hay que levantarse temprano, hay que tener la disciplina para ir a hacer el ejercicio. Entonces, son personas que tienen principios. El otro principio es de la puntualidad. Hay gente que llega puntual siempre, no importa la cosa muy sencilla que sea. Y hay otros que no tienen ese principio, no son puntuales, ni les interesa ser puntuales, siempre llegan tarde, siempre quedan mal y siempre andan con mentiras tratando de cubrir sus fallas. Son gentes que no tienen principios. Ya quiero que entiendan que los principios son normas morales que nosotros mismos nos hemos puesto, que nadie nos puede juzgar desde afuera, que es una cosa interna. Si quiero la hago y si no, no la hago. Así se convierte la cuestión de las primicias para nosotros. No es una ley donde Dios tenemos que llevarle la cosecha del trigo, la cosecha de la cebada, la cosecha de los frutos. No tenemos que, pero está el principio. El principio es, tú obedeces y Dios te bendice. Dios te va a prosperar. ¿Dónde lo acabamos de leer? Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus lagares, y serán llenos tus graneros, y tus lagares rebosarán de vino, de jugo de uva, que después se va a convertir en vino. Por eso vemos que el pueblo de Israel lo que hacía era cosechar la uva, la ponían en esas como piletas de piedra que cavaban, y ahí ponían las uvas, el fruto, y había la gente, los vendimiadores que la pisaban, estaban písela y hasta que sacaban el mosto, el jugo. Después lo embotellaban, no en botellas, en jarros, lo metían en jarros, lo preparaban y lo vendían, y era un gran negocio el vino de uva que ellos producían. Entonces también lo mismo hacían con el aceite, con las aceitunas. Bajaban las aceitunas, las molían, y la primer aceite que sacaban de la primer molienda era lo que conocemos el día de hoy como aceite extra virgen. La segunda pisada era el aceite virgen. La tercera pisada es el aceite que ya conocemos para freír, que es también de oliva, muy bueno, pero ya no es la calidad de la primera pisada. Ahora, para que hubiera vino, para que hubiera mosto, para que hubiera aceite, ¿qué se necesitaba que hubiera? Necesitaba haber fruto en las vides, necesitaba haber uvas, necesitaba haber aceitunas en los árboles, y eso solamente Dios lo puede producir. Y ahí es donde Dios quería que ellos entendieran que todo lo que recibían, que todo lo que tenían ellos como riqueza venía de su mano, y quería Dios que aprendieran a reconocerlo y a no olvidarse, y así lo dice la Escritura, para que no te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Entonces muchas veces nosotros leemos esas cosas que Dios le estaba diciendo al pueblo de Israel: tienes que hacer esto
porque yo te estoy bendiciendo y te voy a bendecir si no te olvidas de mí. ¿Y cómo no te debes de olvidar de mí? Trayendo los primeros frutos de la bendición que yo te he dado. A eso se llaman primicias. Entonces, una vez que el pueblo traía sus primicias, entonces ellos eran bendecidos. Cuando el pueblo dejó de traer las primicias y los diezmos y las ofrendas, cuando el pueblo dejó de hacer eso, entonces vino lo que dice Malaquías 3:10. Pruébenme ahora, ustedes me han robado, pruébenme ahora, traigan los diezmos, traigan las ofrendas y verán si no os abro las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Quiere decir que tengas lo suficiente para tu necesidad, para dar al que está necesitado y para guardar. Eso es cuando hay sobreabundancia. Siempre, por eso dice, y tus graneros, dice, rebosarán. Digo, ¿cómo? Serán llenos tus graneros. Cuando te llenes tus graneros, que ya llenaste, ya tienes para comer, dar y guardar. Esa es riqueza. Es la que Dios tiene para los que cumplen con los principios bíblicos y que ahora Dios nos revela a nosotros como pueblo de Dios que somos. Sí, es cierto, para el pueblo de Israel era en esos tiempos y ahora nosotros lo practicamos en la misma obediencia. ¿Y el pueblo de Israel está siendo bendecido el día de hoy? Sí. Les vuelvo a repetir, es la nación más poderosa que existe económicamente sobre la tierra. Y es tan importante que nosotros entendamos esto. Y hago un paréntesis. La Biblia dice, y a los que te bendijeren, te bendeciré yo. Y a los que maldijeren al pueblo de Israel, a la descendencia de Abraham, maldeciré yo. Yo te pido que tú entiendas, como creyente, como cristiano, tienes que siempre orar, como dice la Escritura. Ora por Jerusalén. Ora por sus murallas, ora porque la ciudad esté edificada, que es la ciudad del gran rey, y esto es Jesús, porque un día va a llegar Jesucristo nuevamente, va a venir por segunda vez y va a reinar allí en Jerusalén. Entonces, bueno, esas cosas que el Señor nos va a enseñar más adelante. Lo importante es que nosotros debemos de orar por la nación de Israel, y todos los que oran por la nación de Israel son bendecidos, porque es la promesa. Y al que te bendijere, bendeciré yo, y al que te maldijere, maldeciré yo. Entonces ahorita entendemos que nuestras oraciones, ahí está, miren, Génesis 12:3, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, ¿qué dice Dios? Maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y vuelvo a recordarles, bueno, por algo el Señor quiere que lo diga en este momento. Venezuela está ahorita sufriendo terriblemente. Es más, pensaba traerles, no sé si lo traigo en mi maletín, una hoja que imprimí donde nos mandaron a muchos pastores, un pastor de Venezuela, pidiendo que oremos a Dios e intercedamos por Venezuela, porque dice, no tenemos, los cristianos aún estamos sufriendo, dice, porque apenas tenemos para comer, y nosotros que somos los cristianos, hay gente que no tiene para comer ya. Los supers están vacíos, los anaqueles están vacíos. Mucha gente está saliéndose por las fronteras, yéndose a otros países, porque no hay trabajo, no hay para comida, no hay nada, y el vandalismo social se está levantando por la misma hambre y la misma desesperación. La gente robando a la gente de las casas y asaltando a los que están en las calles. Está tremenda la cosa. Dice, oren, oren, oren al Dios de los cielos, que tenga misericordia de nosotros, que bendiga a Venezuela. Oren, oren, y están pidiendo, están clamando que nosotros oremos por Venezuela. Y vino a mi mente, todo comenzó cuando un hombre que no conocía a Dios
y que no amaba a Dios. Tenía religión. Por eso les digo yo, no, la religión no te salva. Tienes que tener una relación personal con el Dios vivo. Hay gente que se ha vivido toda su vida teniendo religión, pero lejos de Dios. Conocen de Dios, saben oraciones, hacen rezos, hacen buenas obras y todo lo que ustedes quieran hacer religiosamente, pero eso no te hace estar en comunión, en la presencia del Dios vivo, que tú hables con Él y que Él te hable a ti, que Él te responda. Esa es una relación personal con el Dios vivo. Por eso la diferencia entre religión y salvación es Cristo en el corazón. ¿Y qué pasó con este país? Este hombre entró, se llamaba Hugo Chávez, dio un golpe de estado. No sé qué tantas injusticias pudiera haber habido. A lo mejor había injusticias en el tiempo que este hombre tomó el poder. Lo importante es que empezó a tomar el poder y empezó a controlar la nación. Al principio empezó a hacer cosas buenas, pero después se empezó a desviar, y una de las cosas terribles que él hizo es que empezó a pelear contra Israel. ¿Qué cosa tenía que estar peleando contra Israel? Porque peleaba con los Estados Unidos y decía que los Estados Unidos apoyaba a Israel y que por eso, bueno, total que un día, y ustedes los pueden buscar en el internet, busquen la maldición de Hugo Chávez contra la nación de Israel y sale las palabras de él, lo van a oír hablando. Más o menos estas palabras dijo: desde lo más profundo de mis entrañas maldigo a la nación de Israel. Y declaró varias otras cosas, pero yo nada más con eso, y maldigo a la nación de Israel. A los pocos meses entró con cáncer en sus intestinos y se fue a buscar curación por todos lados. Era religioso, pero no conocía el Dios vivo. Por eso les digo que tenía religión y buscó en la religión la sanidad y las oraciones y todas las cosas, pero se había enfrentado al Dios vivo, que no es un Dios de religión. El Dios vivo tiene relación con sus hijos. Por eso es tan importante que entendamos que aquí en Mijes nosotros tenemos a Jesucristo es el Señor. Ministerio Internacional Jesucristo es el Señor. Nosotros predicamos al Dios vivo y predicamos su palabra. Por eso cuando oigo yo de esto de la miseria y de la pobreza de esta nación, y digo, ¿cómo es posible que el líder, porque es el líder, el liderazgo, el que llevó a la nación, cuánta gente de su pueblo habrá repetido esa maldición? Yo estoy seguro que de los millones que hay en Venezuela, muchos millones dijeron: sí, maldito sea Israel. Y el juicio vino. Por eso nosotros tengan cuidado, no se dejen llevar nada más por las ideas. Yo nada más estoy diciendo lo que la palabra de Dios dice. ¿Quieres bendición? Bendice a Israel, porque al fin de cuentas estamos injertados en la nación de Israel, nosotros los cristianos, porque Él es la raíz. Jesucristo es la raíz y Él es su pueblo. Nosotros fuimos injertados en ese pueblo. Por eso estamos hablando de primicias. Y estamos hablando de primicias, ¿por qué? Porque Dios le demandó a su pueblo que no se olvidaran de que Él les daba todas las cosas, de que Él los proveyó de todo lo que tenían. Cuando salieron de Egipto, salieron de esclavos, 400 años de esclavos, no tenían nada. Pero cuando salieron, Dios les dijo: toquen las puertas de su vecino y díganle: ayúdame porque me estoy yendo. Y dice que la gente de Egipto, toda la gente de Egipto, se quitaban la ropa y les daban ropas y vestidos, oro, plata, joyas, todo. Y después la Biblia dice: y así despojó Israel a la nación de Egipto de toda su riqueza.
O sea, el pueblo de Israel salió bendecido y desde entonces Dios les dice: no te olvides de Jehová tu Dios, que te rescató y que te da todas las cosas. Por eso cada principio de cada ciclo, de cada año, acuérdate que yo soy el que te hago que tu árbol fructifique, que tu uva salga, que tu cebada crezca, que tu higo se multiplique, que los frutos de tus árboles, tus manzanas, tus higos, los dátiles y todo lo que nace, yo lo estoy haciendo. De mí dependes. No te olvides y trae la primera ofrenda, recordándote que yo soy el que doy. Y ese es el principio que ahora Dios nos enseña a nosotros, sin ser judíos, pero perteneciendo a la raíz judía. Nosotros entendamos por qué Dios bendice a la nación de Israel. Nosotros queremos ser bendecidos, al menos yo. Por eso traigo mi primicia y traigo mis ofrendas y traigo mis diezmos, porque ese es el plan de Dios para su pueblo. Y el Señor Jesucristo dijo: no, aquí ya suspendo la oración, suspendo el ayuno, porque eso era de los... No, Jesucristo dijo: cuando estés ofrendando, hazlo ya, no tocando trompeta, y te voy a recompensar en público. ¿Cómo nos va a recompensar? Cuando nos va a ir bien. Cuando todos digan: caramba, en mi GES hay bendición. Yo quiero ser de esa iglesia, yo quiero ir ahí, porque los que llegan ahí, la bendición de Dios se hace manifiesta. Por eso no sé si cantábamos ahorita: y cuando ingreso a mi GES, mi vida cambió. Yo no quiero ser. Esa canción es una grande bendición. Entonces tenemos que entender, esto no es nada más un eslogan de un pastor como yo. No, es el Espíritu Santo mismo que me dice: háblale a mi pueblo, háblale a mis hijos, los que yo compré con mi sangre. Ustedes fueron comprados con la sangre de Jesús, no con mi sangre. Yo, Irán Durán Carranza, soy salvo por la sangre de Jesús. Él me salvó, Él me compró, Él me cambió mi mente. Ustedes no saben cómo era yo de terrible. Hay veces que me dicen: oye, ¿por qué no me cuentas cómo eras? Porque no tengo nada digno de copiar. Dios me cambió, me transformó, me dio la oportunidad, me perdonó. ¿Saben qué es eso? La gente que no sabe lo que es necesario, el perdón de Dios, viven en una miseria y una tristeza. Pero los que hemos valorado el perdón de Dios, y sé que camino a la vida eterna, que voy al cielo, y que mientras esté aquí Dios me está dejando, no para hacer más mal como antes, sino para hacer lo bueno. Porque una vez que Dios nos salva, ¿para qué nos deja aquí? ¿Para qué? ¿Para qué hagas lo bueno? Porque Él quiere bendecirte. Quiere que la gente vea que tú eres bendito, que Dios te ama y que está contigo. Que cada año que tú comiences sepas reconocer lo que Él ha hecho por ti, como Dios lo ha hecho conmigo. El año pasado di mi primicia y el Señor me bendijo en este año 2017. No puedo decir que nada me falta. Dime a Dios, me ha dado la salud. Imagínate la salud. ¿Cuánto vale la salud? ¿Cuánto daríamos por tener la salud? La gente que la ha perdido está valorando lo que es la salud, lo que es la vida. Por eso nosotros no podemos más que decirle las gracias a Dios, y a aquellos que están enfermos, decirles: Dios tiene el poder y la misericordia para sanarte. Y si nos ponemos a orar, como les decía hace rato, trajeron un niño en el primer culto en una silla de ruedas, que porque tiene 3 tumores en el cerebro. Se llama Francisco. Puse mis manos sobre él y declaré sanidad. Pero no soy yo, es Jesús que murió en la cruz por él y pagó por esa enfermedad, porque no tiene ninguna enfermedad, tiene el derecho de estar en nuestro cuerpo. Por eso hay que declarar la sanidad de nuestros cuerpos, declarar que somos sanos en el nombre de Jesús, y creerle y alabar al Señor, y estar declarando nuestra sanidad cada día.
Y cada día viene gente y por la que oramos y vienen los hermanos y me dicen, ya estoy sano, ya me habían dicho esto y ahora no tengo esto. Y ahora, bueno, tantos milagros. Y hay otras respuestas que estamos esperando y que yo sé que en su gracia Dios nos va a responder. Y todo eso, ¿por qué sale? Porque tenemos una comunión con Él. Tenemos una comunión con Él. Por eso comenzamos este ayuno de 21 días que comienza mañana. ¿Y qué van a ser 21 días? Son 21 días de guerra espiritual. No es para decir que, ay, soy muy religioso. Mira, ¿por qué estás tan pálido? Es que llevo 2 días de ayuno. Y andamos ahí, todos ahí. Píntate, arréglate, pareces tortilla de maíz. Esa es toda amarilla, toda blanca. Arréglense. No estén demudadas. A veces les digo que parecen pollos de supermercado. Todos blancos ahí. Entonces lo importante es que tenemos que no demostrarle a la gente que estamos ayunando, sino ayunar. ¿Para qué? Para que Dios vea que nuestra intención y nuestro corazón es, no importa cuánta hambre tenga, este cuerpo se va a someter, Señor, para que yo me dedique este tiempo a orar, a interceder. Ahí están las peticiones: intercede por ti, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, por tu negocio, por tu salud. Y si ya la tienes, dice la Biblia, orad unos por otros para que seáis sanados. Hay hermanos que necesitan sanidad. Este muchacho se llama Francisco. Hay una mujer que se llama Irma. Y necesitamos orar por ellos. Ya tienen 2 nombres. Ustedes no saben quiénes son ni dónde viven, pero ustedes oren, declaren sanidad, declaren victoria. Y si saben de alguien, dice la Biblia, orad unos por otros para que seáis sanados, ellos y yo. Ese es. Tenemos que hacerlo. Empieza a orar, empieza a pedir. Entonces todas esas son las bendiciones que trae el ayuno. Por eso dice 2 de Crónicas 7:14, si mi pueblo se humillare sobre el pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren ¿de qué? De sus malos caminos. Dice, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Fíjense, oirá, perdonará y sanará nuestra tierra. Al decir sanar nuestra tierra, quiere decir que ahora va a producir aceitunas, uvas, naranjas, peras, limones, vacas. Va a haber alimento. No va a haber una nación de miseria, no va a haber una nación de pobreza. Allá están en pobreza y en miseria. No hay cultivo, no hay nadie que siembre, no hay nada. Ahorita tiene una miseria en Venezuela. Entiendan esto. Si nosotros como nación dejamos de orar por México, pidiéndole por este 2018, que es un año crucial para México, ¿quién va a gobernar a México en los próximos 6 años? Hay que pedirle a Dios, Señor, no que mi partido, déjate de partidos. Pídele a Dios que Él ponga al presidente que necesitamos, que bendiga esta nación, que traiga bendición a esta nación, que Él derrame bendición, que nombre gobernadores, que nombre diputados, que nombre senadores, que sean honestos, que sean honrados, que hagan su voluntad. Pero si el pueblo de Israel y nosotros no pedimos por nuestra nación, ¿quién lo va a hacer? Por eso es importante que al principio de año tomemos el asunto en nuestras manos, ayunando, clamando por nosotros, por nuestra nación, por nuestra tierra. Por eso están las hojas de peticiones. Algunas peticiones se van a cumplir, otras todavía tal vez las haga esperar el Señor, pero en nuestra responsabilidad. Él dijo, orad y no desmayéis. Sigue orando como la mujer del juez injusto, que le iba y le decía, Señor, hazme justicia de mi adversario, hazme justicia de mi adversario. El juez no quería. Y el Señor Jesucristo dijo, este juez
ni temía a Dios, ni temía a hombre. Fíjense, ya con eso yo dije, el Señor Jesucristo me está diciendo, era malo, pero bien malo, porque no temía a hombre, ni temía a Dios. Y entonces dice, pero la mujer iba todos los días, hazme justicia, hazme justicia, hazme justicia. Y el Señor Jesucristo comienza su parábola diciendo, esta es para que oréis siempre y no desmayéis. Quiere decir, Dios te está diciendo, no dejes de orar, no te canses de orar, no te canses de pedir. Aunque ves que la respuesta no llega, tú sigue, sigue, sigue y sigue. Porque este juez malo, injusto, nada más porque vio que aquella mujer le iba todos los días, de todo a saber cuántos meses tenía. Y ella estaba dale y dale y dale, hasta que se cansó el juez y dijo, le voy a hacer justicia a esta mujer. Y le hizo justicia. Y Jesucristo dijo, ya ven, si este juez injusto y malo hizo justicia a esta mujer, ¿cuánto más a vosotros, vuestro Padre Celestial que está en los cielos, les va a responder? Entonces Dios tiene cosas grandes para nosotros en este principio de año. Y lo que tiene es que primero ayuna. Empieza a interceder, es una guerra espiritual, porque vamos a pelear ¿contra quién? Contra aquel que quiere impedir tu prosperidad, aquel que no quiere que tengas victoria. Para mí prosperidad quiere decir bendiciones. Prosperidad quiere decir que voy a ser mejor, que voy a estar mejor en mi vida física, en mi vida espiritual, en mi vida emocional, en mi vida económica, en mi vida de relación con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, con mis hermanos, con la iglesia, con todos lados. Prosperar es estar mejor, estar bendecido en todas las áreas. Por eso 2018 Dios quiere prosperarte. Y quiere darte la victoria. ¿Contra quién? Contra el diablo, que quiere impedir tu prosperidad. Hay que derrotarlo, sus mentiras, sus engaños, sus celos, sus infidelidades, todo tipo de pecado. Ya cristianos, dejemos de jugar al cristiano. Comporta como un cristiano de verdad. ¿Qué es eso de que salen aquí y se van a tomar la copa y andan allá en las discotecas y haciendo cosas que no son convenientes? Yo no digo que las discotecas sean malas, son buenas para los del mundo, pero para nosotros, ¿qué hay? ¿Puedes alabar a Dios allá adentro? ¿Puedes predicar a Jesucristo? ¿Vas a entrar a predicar a Jesucristo? ¿Vas a poner manos y bendecir y a sanar enfermos y echar fuera demonios? ¿A qué vamos a esos lugares? ¿Dónde está tu cristianismo? ¿Dónde está la presencia, la llenura del Espíritu Santo? Tenemos que cambiar, tenemos que entregarle a Dios los primeros frutos de este año. Y los primeros frutos de este año son actitudes. Y en este caso Dios está diciendo, tráeme las primicias. No se te olvide que yo soy el que te bendigo y te he bendecido siempre. Y no quiero que te olvides de mí. Por eso dice en Deuteronomio capítulo 16, versículos 9 al 17. Deuteronomio 16, versículos 9 al 17. Vamos a buscarlo. Dice, 7 semanas contarás desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere. Si Dios te bendijo, dale. Si te bendijo mucho, ya te está probando tu abundancia voluntaria, lo que tú quieres dar. Él te bendijo. Si es para dar mucho, es porque te dio mucho. Y luego dice, vean lo que dice, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios
Tú, tu hijo, tu siervo, tu sierva, el levita que habitar en tus ciudades, y el extranjero, el huérfano y la viuda que estuviera en medio de ti, en el lugar que Jehová tu Dios se hubiera escogido para poner allí tu nombre. Versículo 11, primera frase. Vuelven a poner el 11 para que lean la primera frase. ¿Y qué? ¿Y qué? Y te alegrarás. Eran las fiestas de las primicias. Entonces las fiestas de la primicia eran ¿qué? Fiesta. Eran fiesta para alegrarse. Pero si cuando te dicen ya llegó el mes de las primicias, todos dicen no queremos. Ay, aparte del diezmo y las ofrendas, tengo que dar la primicia. Y te entra una tristeza, una aflicción, cuando no sabes que Dios estableció como una fiesta en un tiempo señalado. Fiesta quiere decir tiempo señalado por Dios. Y en este caso está aclarando que además la palabra fiesta quiere decir gozo, alegría, música, alabanza, adoración, brincar, saltar, porque puedo traer la primicia. Y la primicia es porque ya la cosecha está ahí. La cosecha está ahí. Cada que tú siembras, cada que tú pones, sabes que Dios ya tiene la bendición puesta. Por eso es tan importante que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo. Traer las primicias debe de ser un mes de fiesta. Fiesta, queremos fiesta y estamos en fiesta. Eso es lo que Dios quiere. Que estemos alegres. ¿Por qué? Porque puedo dar, porque tengo para dar, porque Dios me ha bendecido, porque Dios me ha prosperado y además me va a prosperar más. Honra a Jehová con tus bienes y con la primicia de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros. Entonces es con alegría, porque van a ser llenos ¿qué? Tus graneros. Voy a ser bendecido, voy a ser bendecida, voy a tener salud, voy a tener aquello que me hace falta. Mi hogar, mi familia, todo está implícito en las bendiciones que Dios tiene para ti. Por eso es un día de fiesta. Los primicias es un mes de fiesta. Seguimos leyendo. Ve la palabra. Y luego dice, versículo 13 del 16. La fiesta solemne de los tabernáculos harás por 7 días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Quiere decir, vas a festejar durante 7 días porque ya hiciste la cosecha. 14. Y te alegrarás en tus fiestas solemnes. ¿Quién? Tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, el levita, el extranjero, el huérfano, la viuda que viviera en tus poblaciones. Quiere decir, haz fiesta. Todos los que viven en tu casa, haz fiesta. Hoy que vamos a comer panuchos y salbutes, relleno negro, salbut. ¿Qué más vas a hacer? Pero haz fiesta, porque estás en el mes de las primicias, mes de bendiciones. Eso significa que va a haber bendición y bendición y bendición. Yo le creo a Dios. Dios no quiere que estés triste, Dios quiere que estés contento. Al contrario, Dios quiere que le digas al diablo, sácate con tus mentiras, porque voy a tener bendición, no tengo por qué estar triste. Yo doy mi primicia, doy mis diezmos y mis ofrendas, porque sé que tengo las ventanas de los cielos abiertos. Mis oraciones van a ser escuchadas. ¡Dáselo fuerte! Y luego dice 15, 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová, tu Dios, a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá en todos tus y en toda la obra de tus, y estarás verdaderamente
este mes es de mis primicias. Vamos a estar alegres, contentos, sabiendo que hoy comienzan las bendiciones de Dios. Durante todo el mes, por dos cosas: por las primicias y por el ayuno, porque va a haber respuestas y bendiciones. Y además, dice el Señor, si la masa, ¿dónde está la texto? Creo que es Proverbios 3, 9 y 10. No es esa. Ya se me fue. Es Romanos 11:6. Romanos 11:6. Ahí comienza. Si por gracia ya no es por obras, y de otra manera la gracia ya no es gracia. 11:16. Ahora sí. Si las primicias son santas, también lo es. Quiere decir que si tú entregas una porción de lo que Dios te ha provisto, el resto de lo que te queda va a ser santo. Dios lo va a bendecir, o más bien dicho, ya está bendito. Y si la raíz es santa, también lo son. Nosotros somos bendecidos, benditos. ¿Por qué? Porque estamos comenzando, entendiendo que somos parte del pueblo de Dios, y además vamos a entregar nuestras primicias. Primicias es el primer fruto de este año. Y me vas a preguntar, y pastor, ¿cómo voy a entregar mi primicia? Yo no tengo aceitunas, ni tengo uvas, ni tengo cosecha. A lo mejor hay alguien que aquí tiene terrenos y cosecha trigo. Bueno, pues ya tiene que sacar su primicia. Lo importante es esto. Normalmente nos llevamos por salarios, por sueldos. Ganamos por semana, por quincena, por mes. La primicia sería que tú le dieras lo primero a Dios. ¿Qué es lo primero? Puede ser el primer día de salario. Puede ser la primera semana. Acuérdense que son ciclos. Puede ser el primer mes. Ya no puede ser el año por el primer año, porque el primer año ¿de qué? ¿Sí me entienden? Los ciclos Dios los estableció: días, semanas, meses y años. Entonces cada día, si tú te fijas, Dios lo bendice así. Dice, como los días suman las semanas, cada primer día de la semana, cada uno según Dios lo haya bendecido, traerá a mi casa su diezmo y su ofrenda. Según Dios te haya bendecido. Si Dios te dio 100 pesos a la semana nada más, 10 pesos son de Dios. Dios no es injusto, no te va a quitar más. Pero si a otro ganó 1000, tiene que dar 100 pesos. ¿Le quitó? No le quitó. Es de Dios el 10%. Y si ganaste 10,000, 1,000 son de Dios. Nada más le pidió el 10%. Dios es justo. No le quita a nadie, no le pide a nadie más que de más, ¿no? Da. Pero cuando viene la primicia, es un acto voluntario de tu agradecimiento, de tu cariño, de tu amor por Dios, porque la primicia comienza con el primer mandamiento. Vean, primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el segundo mandamiento. Pero el primero es amar a Dios. Quiere decir que si nosotros amamos a Dios, lo primero debe de ser Él. Entonces lo primero debe ser Él. Ay, el regalo para mi novia, tengo que sacar el regalo para mi novio, y ahí andan ahí, y tengo que juntar para el regalo de mi novio, y ahí andan Está bien, pero si ya le diste la primicia a Dios, porque Dios debe ser lo primero en tu vida, no tu novio. Porque al fin el que te va a dar el novio bueno va a ser Él. Pero si andas
sin ofrendar, sin diezmar, y andas con novio y no Dios te lo está dando, acuérdate que nada más hay dos tipos de personas en el mundo: los que somos hijos de Dios y los que no somos hijos de Dios. ¿De quiénes son los que no son hijos de Dios? Qué feo se oye. Hijos del diablo. Y si una muchacha anda con un hijo del diablo, ¿quién es su suegro? ¿No se habían puesto a pensar? ¿Quién es su suegro? El diablo. Pero si andan con una hija de Dios, ¿quién es su suegro? Óyeme nomás. Así es que todos los jóvenes que me están oyendo que todavía no se casan, o aquellos viejos que se quieren volver a casar. Sí, porque algunos ya están viudos, ¿verdad? Si te quieres volver a casar, busca una hija de Dios, para que Dios sea tu padre político, tu suegro. Pero si además es tu Dios, qué bendición doble, ¿verdad? Es el padre de mi esposa y es mi padre. Señor, las ventanas de los cielos tienen abiertas y Dios dice: tráeme mis diezmos, tráeme mis ofrendas, tráeme las primicias. Sí, Señor, todo lo que me has dado. ¿Se entiende? Entonces tenemos que estar contentos siempre, haciendo fiesta, sabiendo que Dios quiere bendecirte. Si en lo que tú entregas hoy, el resto de la masa es bendecida. Primer día de la semana es el domingo. Diezmamos y ofrendamos los recursos económicos que Dios nos ha dado. Las primicias son de dos cosas: de tiempo y de recursos. De tiempo. Primer día de la semana, ¿a quién le pertenece? ¿A quién se lo tienes que dar? Hay cuidadito de aquellos que dicen: yo me voy a la playa, chuchulo, y no vengo al templo. ¿Me perdonas? Pero necesitas decirle: Señor, este es mi periodo de vacaciones, son 15 días, me voy a ir a la playa, pero allá el domingo lo voy a dedicar a ti, voy a juntar a mi familia, vamos a tener un culto, te vamos a alabar, yo voy a predicar y ella va a recoger la ofrenda, y la ofrenda la vamos a llevar el domingo a la iglesia. O sea, te me vas de vacaciones 15 días, pues bien, allá me haces culto, alabas al Señor, lo bendices y todo. Cuando yo salgo de viaje, y a veces yo me aviento 2, 3 semanas, como un día que me fui, 40 días me fui al oriente. Estuve en Japón, en Singapur, en varios países allá, precioso. Dios me bendice. Pero cada domingo, vénganse mis hijitos, a tener nuestro devocional, a cantar, a alabar y a bendecir al Señor. Yo no dejo que cada día, y es más, si todos los días estoy alabándole y bendiciendo, veo una flor, veo un paisaje, el Señor, tu gloria, cada día tenemos que alabarlo, tenemos que bendecirlo. Entonces tenemos que darle el primer lugar a Dios en nuestras vidas. Vas a ver las bendiciones que Dios va a derramar sobre ti. Entonces la primicia es que tú apartes el tiempo, los domingos. El domingo es del Señor. Ok, como a veces les digo: quieren irse a la playa el domingo, vénganse al culto a las 9 y salgan a las 11. Y en lo que llegan son las 12, ni se fue el sol todavía. Ahí está. Pero eso de que me falten, ¿por qué le hacen así? ¿Que no es Dios tu primer amor? Por eso cuando Dios le escribe a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis, les dice: una cosa tengo contra ti, le dice a esa iglesia, que has dejado tu primer amor. ¿Y quién es el primer amor? Dios debe de ser nuestro primer amor. Yo amo a mi esposa Lupita, pero no más que a mi Dios. Y se lo he dicho: ¿sabes qué? Yo amo a Dios. Entonces ella bien feliz: qué bonito que ames a Dios, porque si amas a Dios vas a hacer todo lo que Dios te dice, y Dios te dice que me ames. La ganona es ella.
Trátala con mucho cariño, con mucho amor. Así como Cristo amó a la iglesia, tienes que amar a tu esposa hasta morir por ella. Todo eso ganó la doctora. Todo eso ganó. ¿Por qué? Porque amo a Dios. Si tú amas a Dios, todas las puertas van a ser de bendición. Todo se va a abrir. Todo va a ser de bendición en tu vida. ¿Va a haber pruebas de tu fe? Sí, va a haber pruebas. Dios prueba la fe del creyente. Y es cuando tienes que mantenerte firme. Pero esta prueba de hoy es que comienzas tu ayuno mañana y tu mes de primicia. Primicia del primer día de la semana, tiempo, domingos. ¿Qué más tiempo estás apartando en la semana para darle a Dios? Un día de 7, muy bien. Martes, no falten a los cultos. Dios está hablando. Vayan a su casa de bendición, escojan una casa de bendición. Es el lugar donde Dios te va a hablar a ti, pero es el lugar donde tú vas a trabajar para el reino. Vas a bendecir gente, vas a invitar a gente, vas a estar allá orando orando por la sanidad, y va a haber gente que va a llegar a tu casa de bendición, y en la casa de bendición van a poner manos, van a sanar enfermos, van a echar fuera demonios, va a haber milagros, y Dios va a hacer que esta casa se llene. ¿Por qué? Porque esta casa va a tener prosperidad y victoria. Pastor, ¿puedo dar? Ya se me fue el tiempo. Ya voy a darle un balazo a ese reloj. La realidad es que tenemos que darle a Dios la primicia de todas las cosas. Dale la primicia de tu tiempo, la primicia de tu vida. ¿Cuánto le vas a dar? ¿Un día de salario? ¿Una semana? ¿Una quincena? ¿O un mes? No puedes ya más de un mes porque ya no es primicia. La primicia es el primer mes, pues se llama primer mes o primera semana o primer día. Las tres son primicia. Ahora, ¿cuánto debo de dar? Como tú sientas que debes de dar, según lo agradecido o no, o si puedes o no puedes. Pero si puedes y Dios ve que puedes, yo no sé, eso es personal. Yo traigo mi primicia y yo le digo al Señor, una semana, 15 días o un mes, eso es lo que yo tengo cada año. Le digo, hoy te doy tanto, Señor, pero yo estoy agradecido de todo lo que me has dado. Imagínate si eso me lo hubiera gastado en un hospital, no sé, 200,000, 300,000 pesos. Ahora no cuesta un médico, no cuesta un poquito. 70,000, 80,000 por unas curaciones. Entonces, que todo lo que Dios nos ha cuidado, tantas bendiciones que Dios nos ha dado. Entonces yo no más quedo más que alabar a Dios y decirle gracias, Señor, cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni con necesidad. Entonces vamos a tener unas primicias con fiesta. ¿Podrá el de alabanza tocar algo de fiesta? ¿Se sabrán alguna canción que diga fiesta? Quiero fiesta. Es que ensayan y luego lo sacan del ensayo. Muy bien. Entonces, tú le vas a dar a Dios aquello que tú has determinado. Una cosa sí te digo, si tú le entregas esta primicia, Dios te va a bendecir el resto del año. Amén. Ahora, antes de que ellos comiencen a tocar, Dios es un Dios tan bueno que dio a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. ¿Para qué lo envió a morir? Para salvarnos del infierno, de la muerte eterna. Dios envió a su Hijo a morir en la cruz y Jesucristo subió y entregó su vida para salvarte a ti y a mí.
Yo ya lo acepté en mi corazón. Dios ya me perdonó porque recibí a su Hijo Jesucristo en mi corazón. Si tú quieres la salvación de tu alma, no te estoy preguntando si tienes religión. Te estoy preguntando si quieres la salvación de tu alma. Tienes que tener a aquel que es el camino, la verdad y la vida. Y si Él es la vida, no puede haber vida en tu vida si no tienes al que da la vida. Tienes que recibir a Jesús. Jesucristo te va a perdonar y te va a salvar si lo llamas a entrar y le pides perdón de tus pecados. Entonces yo te invito para que esta mañana salgas de aquí con tu salvación. Salgas con la mejor bendición que vas a tener en toda tu existencia. Salvación, perdón de pecados, vida eterna, Cristo Jesús viviendo en mí. Mi vida va a ser un cambio. Si quieres hacerlo, cierra tus ojos allí en tu lugar y haz esta oración. Haz esta oración. Dile: Señor Jesús, reconozco que soy pecador o que soy pecadora, que he hecho lo malo delante de tus ojos, pero hoy me arrepiento. Te pido perdón, oh Dios, porque sé que todo pecado ha sido contra ti. Aunque he pecado contra la gente, yo sé que es contra ti. Por eso hoy te pido perdón y te ruego, Señor Jesús, que vengas a mi corazón, me limpies con tu sangre que derramaste en la cruz y me perdones toda mi maldad y mis pecados. Gracias, Señor Jesús. Te invito a entrar a mi corazón como mi Dios, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por perdonarme, por salvarme, hacerme salvo y tengo vida eterna. Por Jesucristo, oh Dios, Padre eterno, te doy gracias. Amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. ¿Hay alguien que hizo esta oración? Levante su mano ahí en su lugar. ¿Hay alguien que hizo esta oración recibiendo a Jesucristo? Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Alguien más, Dios te bendice. Allá atrás, Dios te bendice. Voy a pedirles a los que levantaron su mano, pasen rápido al frente. Voy a orar por ustedes, voy a bendecirlos y empezamos el canto de la alegría. Así es que vénganse rápidamente los que levantaron su mano. Acá los espero al frente. Corran, corran, corran. Corran, corran, porque el reloj me quiere ajusticiar. ¿Cómo se llama usted? Dios la bendiga, te salva, te salva. Vamos a ponernos de pie. Vamos a orar por estas vidas que ahora son de Jesús. Ahora son ellas hijas de Dios. Estas vidas ahora le pertenecen a Dios. El diablo ya no tiene nada más que hacer con ellos, porque ellos ahora tienen perdón de sus pecados y la vida eterna. Vida eterna. Cuando ellos mueran, vamos a ir al cielo, a estar juntos con Dios. Nadie nos va a quitar la salvación. Óigalo, nadie nos va a quitar la salvación. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, con gozo en nuestros corazones, bendigo, Señor, en tu nombre. Bendigo a estas damas y a estos caballeros que están aquí al frente.
Bendigo sus familias, bendigo sus hogares, bendigo sus trabajos. Señor, guárdalos y protégelos del mal y del maligno. Y si alguno de ellos está enfermo o enferma, en este momento declaro sanidad para sus cuerpos en tu nombre, Señor Jesús. Tócalos, Espíritu Santo, y sánalos. Esa sanidad sobrenatural, gloriosa, viene sobre de ellos. En Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso al Señor. Atrás de ustedes hay una persona que les va a dar un abrazo. Entonces,